Multiverse Lore, capítulo 13, Hermes. Ya habían pasado miles de millones de años desde el enfrentamiento contra Marvel. En todo ese tiempo los dioses estuvieron viajando por el multiverso, buscando todas las partes del monstruo, con el objetivo de destruirlo. Pero ellos no eran los únicos que las buscaban, la recién formada secta de Marvel también buscaban sus restos, con la intención de resucitarlo. Esto provocó varias cruzadas en distintos universos, en la que los sectarios y los dioses luchaban por conseguir los restos de Marvel. Cada enfrentamiento era más brutal que el anterior, pero en todos terminaba igual, los dioses ganaban y destruían los restos de Marvel. Después de unos 499.000 millones de años los dioses lograron destruir todos los restos de Marvel, salvo uno. Aún les quedaba una pequeña escama, escondida en algún rincón del multiverso. Los dioses pasaron varios siglos buscando la escama, pero no lograron encontrarla. A su vez, la secta de Marvel dejó de dar señales de vida poco a poco, haciendo creer a los dioses que habían desaparecido. Notch decidió explorar la base de la secta para ver qué les había pasado, pero cuando llegó solo se encontró con un castillo vacío y en ruinas. Tras confirmar la supuesta disolución de la secta de Marvel, los dioses decidieron abandonar la búsqueda de la última escama de Marvel, y comenzaron a centrarse más en sus reinos y asuntos personales. En ese tiempo Herobrine comenzó a viajar por el multiverso, después de haber estado en una situación cercana a la muerte por parte de Marvel. Hero llegó a recordar que aunque fuera un dios, eso no significaba que no podía morir. Podría existir alguien como Marvel en este infinito multiverso, o podría venir otro dios para matarlo. Sabiendo eso, Herobrine decidió aprovechar su tiempo para viajar por el multiverso. En uno de sus viajes Herobrine llegó a un universo joven, uno que apenas estaban en el año 496 a.C. Allí Hero llegó a una pequeña ciudad llamada Esparta, y observó a sus habitantes detenidamente. La cultura guerrera del pueblo le fascinó, si bien no era fan de sus métodos de entrenamiento. Él era un guerrero, y muy adicto a la pelea, pero su fascinación se vio interrumpida al oír los llantos de una mujer. El dios siguió el sonido, y llegó a la casa de una adinerada pareja de espartanos. La pareja había intentado tener un hijo varias veces, uno que luche en las filas espartanas, pero no daba resultado. Ambos miembros de la familia estaban demasiado tristes y desesperados, después de haber hecho de todo, desde el método tradicional, pasando por magia, y llegando a rezar a Zeus, sin saber que él había muerto hace bastante tiempo. Herobrine vio la escena con empatía, y decidió hacer algo. El dios se quitó un pelo de la cabeza, y agarró una manzana, después usó su magia divina para fusionar ambos objetos, haciendo que la manzana obtenga un brillante color blanco. Luego Hero le ofreció la manzana a la pareja, asegurándoles que si la mujer se comía la manzana y luego hacía el procedimiento tradicional con su marido, tendrían un bebé con su ADN, y con un poco del material genético del dios. Lo único que pedía a cambio era poder ver al niño de vez en cuando, y la familia aceptó con indiferencia. Sin nada que perder, la mujer se comió la manzana, y luego llevó a su marido a su cuarto. Después de unos meses el vientre de la mujer se hinchó, y comenzó a tener los síntomas del embarazo. La familia estuvo feliz al tener un hijo por fin, pero cuando su hijo nació todo cambió para siempre. El pequeño fue inspeccionado detenidamente por la junta de ancianos, y después de una larga discusión el pequeño fue catalogado como inferior a la media. Como todos los bebés débiles, los espartanos lo dejaron en el monte Taygeto, donde se esperaba que muriera. Sin embargo, Herobrine recogió al pequeño cuando todos los espartanos se fueron, y se lo llevó a su casa. Esa acción crearía sin saberlo a la oveja negra de la familia Brine, y al ser más cabrón del multiverso. Hero bautizó a su hijo con el nombre de Hermes, y lo cuidaría con el arte del combate, junto con una joven guerrera que lo acompañó a varias batallas. Con el pasar de los años el potencial de Hermes salió a la luz. En su niñez mostró hazañas como mover montañas, alcanzar la velocidad de la luz y a veces llegar a ser 10 veces más rápido que eso, y la capacidad de alterar su ADN y el de los demás. Hermes usó esa habilidad en sí mismo para tener más poderes, como regeneración, visión láser, y fuerza sobrehumana. En ese tiempo también molestaba a su familia, robándoles algunos objetos familiares y provocándoles. Desde pequeño sentía placer y felicidad en molestar a los demás, y recibir su odio.
Cuando Hermes cumplió los 7 años volvió a Esparta, e hizo gala de su inmenso poder. Los espartanos, impresionados por el poder del joven espartano, lo reclutaron inmediatamente. Hermes pasó los próximos años de su vida siendo entrenado en agoge, un estricto entrenamiento que para muchos soldados era un infierno, pero para Hermes era bastante fácil, de hecho era como un juego para él. Cuando terminó fue enviado a las Termópilas con el rey Leónidas, 298 espartanos, y otros guerreros de toda Grecia para combatir contra el imperio persa. El ejército logró frenar el avance de los persas por 3 días, pero al cuarto día Hermes les reveló un estrecho para cruzar, haciendo que el ejército griego se viera obligado a retirarse, y Leónidas muriera por el fuego cruzado. Ningún griego supo que Hermes los traicionó, y él aprovechó eso para convertirse en el nuevo rey de Esparta. Después dejó de contenerse y usó todo su poder para vencer a los persas en todos los frentes a la vez, terminando con la guerra. Después de eso Hermes pasaría los próximos años de su vida acostándose con varios hombres y mujeres, y emborrachándose cada noche. Con el pasar del tiempo Hermes vería cómo su familia y amigos crecían, envejecían, y morían, mientras él seguía con la misma apariencia. Es lo malo de ser inmortal, verás avanzar el mundo mientras te quedas con la misma forma. Los dioses suelen pasar el tiempo con otros dioses o seres inmortales para no pensar en eso, pero Hermes tomó otro camino. Él comenzaría a molestar más a menudo a todo el mundo, con el objetivo de ser odiado. El odio de la gente le traía cierta felicidad, haciendo que se olvidara temporalmente de las desventajas de ser inmortal. Eso hizo que a lo largo de la historia Hermes hiciera una gran cantidad de actos cuestionables, como matar a Julio César, propagar la peste negra, iniciar la guerra de los 100 años, y posteriormente ser el responsable de la Primera Guerra Mundial, robar la matadioses al dios Sin, crear el comunismo y fundar la Unión Soviética, todo mientras seguía usando la apariencia que tenía cuando era un niño de 10 años, ya que, ¿quién podría pensar que un niño pudiera hacer algo malo? Hermes hizo esas cosas y muchas más, y no solo a su mundo, sino a su familia. Un día Hermes le robó un collar a su abuela, la entidad 303. El collar era una reliquia familiar que pasó de generación en generación, y fue el último regalo que le dio su padre antes de morir, cuando ella tenía 6 años. Hermes lo sabía, y aún así se lo robó para intentar venderlo en una casa de empeños. Cuando la entidad 303 se enteró fue corriendo hacia el cuarto de Herobrine, y lo envió a buscar a Hermes. Cuando el dios llegó a Hermes intentó despistarlo viajando a distintos universos, pero Herobrine lo siguió. Finalmente padre e hijo tuvieron una batalla, en la que Herobrine recuperó el collar, y le dio una paliza a Hermes. Aún con esa paliza la actitud del semidios no cambió en lo más mínimo, él siguió siendo el mismo cabrón de siempre, pero ahora elegiría otras formas de molestar a su familia. Con el pasar de los años Hermes abandonó Grecia, y fue viajando por distintos lugares del mundo, como Roma, la India, Japón, la Unión Soviética, y finalmente Estados Unidos, donde se quedó a vivir, ya que era el único país donde no lo buscaba el gobierno. Allí pasaría su vida como un ermitaño, aguantando las estupideces del pueblo americano, e intentando no entablar una amistad con los mortales, para evitar perder a otro ser querido. Siguió con esa vida hasta el año 7505 después de Cristo. Ese año conoció a unos jóvenes mortales, que lograrían ganarse su corazón con su carisma y su personalidad similar a la suya. Hermes pasaría muy buenos momentos con esos chicos, molestando a los demás y cometiendo actos cuestionables, pero eso no duraría para siempre. Cada vez que comenzaban unas nuevas elecciones en Estados Unidos el pueblo se dividía en dos, y peleaba entre sí como si estuvieran en una guerra civil. A Hermes le gustó esas peleas al principio, pero con el tiempo la monotonía convirtió esas peleas en algo aburrido, y luego las volvió estresantes. Hermes logró soportar esas elecciones cada año, pero en el año 7509 no pudo soportar más las peleas de los mortales, y estalló con la rabia reprimida de 8000 años. El semidios se dejó llevar por la ira, y arrasó la aldea en la que vivía en llamas, sin distinguir amigos de enemigos. Cuando Hermes volvió en sí vio todo el caos que había causado, y distinguió los cuerpos de sus amigos a lo lejos. Cuando se acercó a ellos se arrodilló, y comenzó a llorar al ver sus cuerpos inertes y sin vida tirados en el suelo. Ver eso rompió a Hermes, él había vuelto a perder a sus amigos, y se sentía aún peor que antes de conocerlos, ya que esta vez fue él quien los mató.
En ese momento Hermes comprendió que la felicidad no va a durar para siempre, en algún momento se terminará, dejando solo tristeza, y cuanto más feliz seas más triste serás al final. Luego de ese momento tan desgarrador Hermes modificó su propio ADN, ahora era más lento, pero tenía el pelo hecho de púas, podía partir y mover cada hueso, músculo y órgano de su cuerpo a cualquier parte, y cuando lloraba en vez de llorar lágrimas lloraba sangre. Cada acción que hiciera le causaría dolor, evitando que sea feliz. Después de eso Hermes obtuvo un gran odio a la felicidad, y ese odio lo llevó a destruir cada rastro de felicidad en el mundo. Él comenzó a destruir las ciudades de todo el país, y se encargó de destruir la felicidad de los demás. El ejército intentó reaccionar, pero el miedo se apoderó de ellos al ver cómo el niño se transformaba, varios ojos salían de sus cuencas y se acercaban a ellos, de la palma de sus manos salieron dos grandes picos de hueso, y de su espalda se alzaron dos alas hechas de huesos y cartílago. Los soldados le dispararon, pero sus balas no le hicieron daño. Uno de ellos usó su lanzallamas para quemarle los ojos, haciendo que obtuvieran un intenso color rojo que solo lo hizo más aterrador. Luego Hermes mató al ejército con gran facilidad, dejando claro que ningún humano podía vencerlo en combate, así que decidieron vencerlo de una forma alternativa. Mientras Hermes destruía el país, los mejores científicos del mundo comenzaron a investigar la forma de viajar en el tiempo, con el plan de evitar el nacimiento de Hermes. Gracias a la presión impuesta por el semidios lograron completar la investigación en tiempo récord, y fabricaron la primera máquina del tiempo de su universo con los materiales que les quedaban. Nada más terminar la máquina los mejores soldados del país fueron enviados a ella. No quedaba tiempo para pruebas, ya que Hermes había llegado a la Casa Blanca, y comenzó a invadirla. Los guardias y agentes del gobierno intentaron detenerlo, pero Hermes los mató a todos con suma facilidad. Cuando el semidios llegó al sótano de la casa los científicos activaron la máquina, y fueron teletransportados 10 años al pasado. Los soldados se alegraron de seguir vivos, y algunos lo celebraron, pero enseguida recuperaron la compostura y fueron a la casa de Hermes para matar a sus padres. Cuando llegaron a su casa se sorprendieron al ver que Hermes ya estaba vivo, y tenía la misma apariencia que en su época. Aún así los soldados dispararon a Hermes a quemarropa, intentando matarlo. Las balas perforaron la piel del semidios, pero sus heridas se regeneraron al instante, y luego escupió las balas. Hermes dejó inconscientes a los soldados golpeándoles en la nuca, y al ver su aspecto creyó que había enfadado a un cártel rival, y decidió escapar al bosque para evitarlo. La intervención de los soldados creó una nueva línea temporal, en la que Hermes nunca conoció a sus amigos, y en la que los Estados Unidos no fueron destruidos. La creación de la nueva línea temporal llamó la atención del dios del tiempo, el cual secuestró a los soldados y los investigadores de la máquina del tiempo, y los llevó hacia sus creadores para que fueran juzgados por cometer el crimen de viajar en el tiempo. Luego revisó las dos líneas temporales, y al ver cómo terminó la original decidió borrar esa, y dejar la línea temporal alternativa como la principal. Pero eso no arregló nada, como Hermes era un semidios resistió la destrucción de su línea temporal, y se quedó flotando en medio de la nada por años. Y como no era un dios al completo el Hermes de la línea temporal alternativa seguía existiendo, haciendo que desde ese día existan dos Hermes en todo el multiverso, y uno de ellos se encargará de destruir cada rastro de felicidad existente, ya que si él no puede ser feliz, nadie lo será.